Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que estamos juntos otra vez en más un programa. Hoy vamos a hablar con el licenciado psicólogo Rubén Tartaglia. Él es psicólogo social. Ustedes ya escucharon hablar de terapia familiar, yo ya escuché, pero yo nunca había escuchado hablar en constelación familiar. Para mí constelación era de estrellas. Después de los comerciales vamos a ver cómo es esta mirada de la psicoanálisis hacia los hall de la familia. Ya volvemos. Acá estamos de vuelta en nuestro magazine espiritual de hoy. Estoy hablando con el licenciado Rubén Tartaglia. Él nos va a explicar qué es la constelación familiar. Doctor, gracias por venir. Licenciado, gracias por venir. Bueno, gracias a vos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí, honestamente, el término constelación familiar, yo no lo escuché otras veces con mucha frecuencia. Yo sí había escuchado hablar de terapia familiar y por ahí confundí un poco las dos cosas. Claro. Explícame si tiene algo a ver, si nada que ver. En realidad, esto no es el psicoanálisis tiene otro tipo de abordaje. Esto es una psicología sistémica. Nosotros, cuando hablamos de psicología sistémica, para que puedas entender, sistemas, cada una de nuestras familias es un sistema. Continuamente interactuamos con sistemas. El colegio donde estudiamos nuestros hijos son sistemas, el lugar donde vivimos, tu trabajo, son todos diferentes sistemas. Sí. El abordaje de las constelaciones es desde lo sistémico porque Bert Hellinger, que fue quien desarrolló este método, logró darse cuenta que los sistemas tienen principios o leyes, que cuando esas leyes o principios no se respetan es donde aparecen los problemas. Ok, sí, sí. ¿Y en el hall familiar entonces? Entonces lo que sucede es que nuestra familia es un sistema y cuando hay leyes básicas que no son respetadas es cuando aparecen los problemas. Generalmente cuando tenemos un problema, los problemas familiares en general nos abarcan. Nosotros pensamos que son muy personales nuestros problemas y en realidad el 90% de nuestros problemas son familiares, vienen del origen de la familia. Es nuestra base. Es nuestra base, son nuestras raíces. Es nuestro origen. Es nuestro origen. Entonces de ahí viene mucho. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente cuando nosotros hablamos de constelaciones familiares, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la constelación familiar? Lo que nosotros buscamos es descubrir qué se desordenó en el pasado y ese desorden, digamos, aparece hoy en día como un síntoma. Un síntoma. Y cuando hablamos de síntomas estamos hablando de problemas en las relaciones, problemas laborales, problemas de limitaciones, donde yo a lo mejor desde el punto de vista laboral no puedo avanzar, no puedo tener buenas relaciones, ni con mis amigos o con los padres o los hijos. Y es muy interesante porque uno dice, en el hogar, en la familia, donde más tendría que fluir el amor, es donde generalmente aparecen los problemas. Sí, ¿Cierto? sí, sí, es muy constante, es muy común. Los primeros obstáculos están en casa. Claro. El padre que no acepta tu decisión, el padre que no entiende tu forma de decidir, enfrentar la vida, o la madre, o el hermano, es ahí, en el Y cuando seno estas de la cosas se familia. dan siempre es porque hay algo que está desordenado. A veces ese desorden puede estar en nuestro sistema familiar inmediato, nuestra mamá, nuestro papá o con nuestros hermanos. Pero a veces ese desorden es muy lejano. Y nosotros trabajamos hasta con 6 generaciones atrás. Es el único método que te permite mirar hacia 6 generaciones atrás. Porque si uno no encuentra realmente cuál fue el origen del conflicto, dónde se originó, dónde se interrumpió el afecto, porque siempre es algo que se interrumpe a nivel afectivo. Sí. ¿No? Las emociones son fundamentales y el afecto, somos amor. El amor es este sentimiento de unión. Cuando se rompe esa unión es donde aparecen los problemas. Entonces, muchas veces, problemas que nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo, una mamá con un hijo que tienen problemas, o un papá con un hijo que tiene problemas. Muchas veces tratamos de mirar qué pasa entre ese padre y ese hijo.
Y por más que se mire desde diferentes lugares, pasa un tiempo, mejoran y vuelve otra vez la relación a lo mismo. Entonces nosotros lo que hacemos, miramos de forma sistémica. Quiere decir que no nos quedamos con el recorte inmediato de mirar a ese padre y a ese hijo solamente, sino que miramos mucho más. Miramos hacia atrás, miramos todo el sistema. Y cuando miramos todo el sistema podemos estar mirando el papá de su papá. El abuelo, el bisabuelo. El abuelo, el bisabuelo. El tatarabuelo. Tal cual. Porque nosotros tenemos un país de inmigrantes. Los países de inmigrantes se caracterizan porque, claro, no sabemos mucho la historia, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, eran italianos. Yo no sé mucho la historia de sus padres. Sé muy poco. Entonces hay mucho desconocimiento. Y este método permite acceder a esos lugares y entender qué pasa. A veces un problema de un padre con un hijo está relacionado a que, por ejemplo, el tatarabuelo vino de Italia, ¿no es cierto? Cuando viene de Italia, su corazón quedó en Italia. Entonces es un padre que no está presente. Tiene todos sus sentimientos en Italia. Se vino para la Argentina, pero es una forma de estar medio ausente en Argentina. Tal cual. Es por lo menos su parte emocional, claro. Él no consigue claro. estar pleno. Está físicamente, pero su corazón y toda su actitud está en Italia. Entonces, con este hijo que tiene, no tiene un buen vínculo, porque su corazón no está totalmente acá. Entonces este hijo aprende esto. ¿Y después qué va a transmitir? Lo mismo a su hijo. Lo mismo, y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede? A medida que va pasando el tiempo, esto se va intensificando. Entonces la relación con ese hijo no fue buena, pero con el nieto va a ser peor. ¿La tendencia a ir agudizando? Claro, se va agudizando, se va intensificando. Es como la homeopatía, que a medida que uno lo va diluyendo se hace más intenso. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Y este método lo que permite es precisamente ver esto. No hay otro método que permita mirar estas cosas. ¿Tiene algo que ver con el árbol genealógico? Sí, también lo miramos, sí. Es bueno mirarlo. Las raíces. Sí, lo que pasa que, digamos, nosotros no somos un árbol genealógico de entrada porque muchas veces la gente no sabe. Entonces viene alguien con una limitación, con un problema, y nosotros lo que miramos es eso. ¿Cómo hacemos para mirar estos problemas? ¿Cómo hacemos para descubrir dónde está el desorden? Usamos representantes. Entonces, hay varias formas de trabajar con constelaciones. Te voy a comentar una, que es la más común, que es hacer una reunión grupal, donde la gente trae sus inquietudes, o sus limitaciones, o sus problemas. Entonces, se elige un representante, se elige una persona entre los diferentes conflictos que tienen. Entonces, lo primero que le pedimos es que en pocas palabras digan cuál es su temática, cuál es su tema. Una vez que lo dicen, elegimos a alguien para trabajar, y cuando esa persona se sienta al lado nuestro, lo primero que hacemos es hacerle breves preguntas. ¿Qué acontecimientos importantes? ¿Cuánto hace que tiene este conflicto? No necesitamos detalles, no necesitamos que nos cuente, no necesitamos el verbo todo el tiempo. Nosotros trabajamos más a nivel del alma, más a nivel de lo que sentimos, trabajamos con las emociones. Entonces, una vez que tenemos más o menos claro qué es lo que está pasando con esta persona, cuánto hace que pase y demás, le podemos decir, supongamos que venga un matrimonio, ¿no es cierto? Y viene la mujer y dice, bueno, yo tengo problemas con mi marido. Entonces le hacemos una cantidad de preguntas con todos los que están casados, tienen hijos, ¿cuándo empezó a aparecer este problema? Este tipo de preguntas. No son preguntas, ¿qué te dice? ¿Por qué? ¿Cuándo empezó? No es esto. Con esta información es suficiente. Entonces le decimos, bueno, entre las personas que están acá presentes, elegí a alguien que te represente a vos y alguien que represente a tu marido. Y posicionarlos acá, como vos sentís que están relacionados. ¿No? Hay un espacio, nos sentamos en forma circular, y en el centro queda un espacio libre. Entonces la persona se levanta y le dice, ¿no me puedes ayudar? Vos vas a ser de mi marido y me puedes ayudar, vos vas a ser de mí. Entonces, ella los posiciona. Los puede poner de frente, de espalda, de costado, como ella sienta que se relacionan. Esta primera es una primera información. El posicionamiento ya para mí es una información, ya me está diciendo algo. Pero aparte, ellos van a empezar a sentir cosas. ¿Qué cosas van a sentir? El que hace de la mujer va a sentir lo que siente la mujer. Y el que hace del marido va a sentir lo que siente el marido en la realidad. ¿Es como ponerse en lugar del otro? Es ponerse en lugar del otro, sí. Pero lo interesante acá que no le damos ninguna información. Vos lo posicionás y automáticamente la persona empieza a sentir.
Y lo que cómo siente... él empieza a sentir si él no tiene ningún dato? Ah, está muy bueno. Esta es la pregunta enigmática. Esta pregunta es, siempre surge. Lo primero que te puedo decir, en realidad no sabemos por qué bien. Todavía no se sabe bien por qué. Lo que sí sabemos es que funciona. Se habla mucho de los campos morfogenéticos, que es trabajar con campos de información. Cuando vos creas el espacio, creas el tiempo, y con el espacio y el tiempo baja información. Entonces nosotros trabajamos con campos de información. Por eso la persona siente lo que siente la mujer y el marido siente lo que siente el hombre. Entonces, entre el posicionamiento y lo que van sintiendo, ahí se empieza a desplegar. Porque, por ejemplo, puede pasar que la mujer no quiera mirar al marido. Entonces esto ya es un símbolo, ¿no es cierto?, que dé vuelta la cara. Y a lo mejor esté mirando hacia otro lugar. Entonces, cuando mira hacia otro lugar, posicionamos a alguien hacia otro lugar. Y así vamos desarrollando la constelación. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos? ¿Qué es lo que se desordenó en el pasado? Cuando se juntan dos personas, no se juntan dos personas. Tu pareja no es una sola persona, es él y todo su sistema. Y su pasado, y su historia, Es su historia, claro. Entonces, sus rollos. un matrimonio es la junta de dos sistemas, entonces por eso tanta complejidad a veces. Y lo que hay que descubrir es qué desórdenes hay. Puede haber desorden de un lado y del otro. Y el hijo de este matrimonio es el resultado de la unión de dos sistemas. Exactamente. ¿Por qué? Vos venís de un sistema, el hombre viene del otro sistema. Entonces lo ideal acá no es copiar un sistema y copiar el otro sistema, porque si no entramos en conflicto. Porque vos vas a decir, mi sistema es el mejor, y yo voy a decir, no, mi sistema es el mejor. Que muchas veces los conflictos pasan por esto. Que vos, tus costumbres, tus reglas, tus normas, las querés imponer sobre mí porque te parece que son mejores. Y yo quiero imponerlos sobre vos porque me parece que son mejor. Claro. Cuando se juntan dos sistemas tenemos que crear un nuevo sistema, con cosas tuyas, cosas mías, y ahí creamos un nuevo sistema. Un denominador común a los dos. Un denominador común a los dos. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es esto, descubrir qué se desordenó en el pasado que hoy en día trae esta consecuencia. Entendiendo el sistema del otro, entendés mejor su... Claro, entendiendo, en este caso, entender el sistema es muy complejo. Para No- que después de los comerciales Bien. vamos a intentar ver esta complejidad. Bien. Ya volvemos después de nuestros cortes con nuestro tema de hoy, que es las constelaciones familiares, con el licenciado Rubén Tartaglia. Ya volvemos. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, las constelaciones familiares. Ya vimos hasta ahora, ya ustedes están nos acompañando, entender el sistema de tu pareja, entender el sistema de su padre. Me estaba diciendo Rubén Tartaglia que no es fácil entender el sistema, que entonces... Claro, es difícil, es imposible entender un sistema, porque es tan complejo un sistema. Vos calculá que tu sistema está formado por vos, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. ¿Tiene algo que ver con herencia genética? Sí, pero nosotros no miramos eso. Nosotros lo que estamos buscando siempre es por qué se interrumpió el afecto. Cuando hay un problema, algo se interrumpió a nivel afectivo. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, porque lo demás es tan complejo, tan amplio, que nosotros lo que estamos buscando es resolución, que la gente se sienta mejor con este conflicto que trae, este problema que trae, que lo arrastra, que lo limita y que siente que se repite una y otra vez. Uno tiene un problema y a veces busca soluciones y hace alternativas y no puede superarlo.
Entonces, esto nos tiene como atrapados, nos tiene como atados. Sí. Entonces, lo que nosotros buscamos es, ¿qué es esto que nos tiene atados? ¿Qué desorden hubo en el pasado que hoy en día sigue teniendo sus consecuencias? Entonces, cuando buscamos y encontramos el desorden, lo que hacemos en forma automática, ordenamos. Y cuando vos ordenás ese desorden, te voy a dar un ejemplo este que te había tomado antes. Este padre que venía de Italia y que estaba conectado más con su Italia, con los amores de su Italia, con su familia, con sus costumbres y demás. El desarraigo ya es de por sí muy... El desarraigo ya es fuerte, ¿no? Sí. Pero si no pudo terminar de conectarse con esta tierra, con esta familia, sigue en su pasado, sigue en su Italia. Entonces, cuando alguien viene, y uno de los orígenes es esto, que vamos pasando de generación en generación, cuando la persona puede ver lo que le pasó a su abuelo y puede entender el dolor de su abuelo, de haber quedado con toda su historia y con todos sus amores en Italia, ahí empieza a pasar algo interesante. Primero en el hijo, porque el hijo empieza a entender esto, porque ¿qué nos pasa a todos? Creemos que nuestros padres nacieron cuando nosotros nacimos. Claro, porque no lo conocíamos de antes. No miramos la historia que tuvieron antes, entonces nos ponemos exigentes y queremos que nuestros padres tengan un certificado de buena conducta. Y si no tienen certificado de buena conducta, no lo quiero como mi papá. Y esto es uno de los graves errores que tenemos. Y nuestros sufrimientos vienen mucho por eso. Cuando uno puede aceptar al padre y a la madre tal cual es, Tal cual son, sí. después te voy a dar un pequeño Con ejercicio. sus imperfecciones. Tal cual. Después te voy a dar un pequeño ejercicio para que vos y tu audiencia se dé cuenta Sí. la importancia que tiene esto de poder tomar a los padres. Entonces, cuando ese hijo puede reconocer esto en este padre, ya empieza a pasar algo en él. Y ya puede empezar a abrir su corazón y entender. La comprensión va ocupando el lugar del sufrimiento. Sí, pero es una comprensión emocional. ¿Intuitiva? No, Estudiada, analizada, comprendida. entendido desde el corazón, porque lo que sucede en ese intervalo, en esa sensación, en ese ejercicio que nosotros vamos haciendo, es que la persona va abriendo su corazón, porque se cambian las emociones. Al poder entender que este padre no era que era frío, no era que no lo quería, era que su corazón estaba allá. Entonces algo pasa en el interior. Y así empieza a pasar como una especie de dominó en todo el sistema. Y entonces empieza a ver la conexión entre padres e hijos. Padres e hijos pueden empezar a abrir su corazón. Y esto tiene un efecto tan fuerte, tan fuerte. Y lo más interesante de esto, yo siempre digo, las constelaciones son muy lindas. Es muy lindo ver una constelación, ver todo el desarrollo, ver qué cosa se desordenó, ver cómo va apareciendo, cómo se va desarrollando. Eso es maravilloso, pero es mucho más lindo lo que pasa después. Cuando a veces han venido a casa a madres e hijas que se tenían mucha bronca, ¿no? Y de pronto la ves en 2 o 3 talleres y ya están sentadas las hijas sobre la mamá, abrazándola. Sí, ahí ya, y mismo durante el periodo de tratamiento ya se va viendo las evoluciones. Mira, esto es interesante porque no hay una fecha que yo te diga, mira, esto en 2 semanas, depende, hay personas, mira, me acuerdo una vez una constelación, hace poquito, una chica vino a hacer una constelación, el sábado ella tenía muy mal vínculo con su padre. Hacía años que no veía a su padre y hacía años que el padre no le pasaba el dinero que debía pasarle. Y ella hizo la constelación el sábado y el martes el padre la llamó por teléfono. ¿Pasó la cuota? Y empezaron a tener otro diálogo. Si vos hablas eso, va a haber una multitud de madres queriendo cobrar la cuota en tu consultorio. Ya no vamos a recurrir a los jueces. ¿Sabes qué es eso? Pero ¿sabes qué es eso? Es un desorden. Cuando pasa esto, hay algo que está desordenado. Mira, ahora yo estoy de pleno acuerdo. Está bien, está la justicia, los juicios para ayudar. Yo siempre pensé que la cuota alimenticia, no hace falta abogado, no hace falta juez, si padre y madre se ponen de acuerdo con las necesidades del hijo. Sí, sí, lo que pasa es que a veces es muy difícil, porque están arraigados en cada uno de su posición, ¿no? Hay una cosa que pasa, por ejemplo, con las mamás o con los papás a veces. Han tenido circunstancias entre ellos tan difíciles, del vínculo tan difícil, que se enojan y no quieren renunciar a nada. Y esto es porque no pueden mirar más allá. Porque no pueden entender de dónde viene este padre, qué le pasó en su vida, qué pasó con su padre. Cuando a veces la gente me dice, no, hay gente que te dice, yo no tengo papá.
Sí que tenés, por ahí no lo conocés, pero sí. Entonces le digo, bueno, todos tienen un padre y una madre. No sos extraterrestre, todos Sí. tenemos un papá y una mamá. Sí. Puede ser que no lo conozcas, Sí. ¿no es cierto? Puede ser que no lo conozcas. Pero cuando uno empieza a trabajar con este método, se da cuenta de tantas cosas. Y se da cuenta que ningún padre es malo realmente, sino que es la consecuencia de mucho dolor, que le lleva a un comportamiento que a lo mejor no es el apropiado. Una defensa por ahí, ¿no? Sí, hay diferentes formas, son defensas, son miedos, son incapacidades, es ignorancia también. Ignorancia, sí. Pero no es una mala intención. Una maldad. Bien, yo trabajo en un hospital también, ¿no? Hago este trabajo en un hospital. Y es muy interesante porque cuando viene la gente a los talleres, vos no sabés cada uno su historia. Viene gente y yo no conozco la historia de cada uno. Entonces vos, las personas los eligen como representantes y bueno, y se desarrolla la constelación y terminamos la constelación. Pero al ir al hospital pude descubrir algo que los psicólogos se quedaron muy sorprendidos y es que cuando yo elijo a alguien, cuando alguien es elegido para ser de papá y supongamos es un papá violento, es la historia de esa persona. Y si elijo una mamá que es una mamá sacrificada, seguramente la persona que eligieron es así, tiene esas características. Entonces, tiene una doble resonancia esto, porque cuando yo trabajo en un taller de constelaciones, estoy constelando para una persona, pero los que están participando también están sanando, porque están trabajando su propio tema. El efecto espejo o algo así, ¿no? Yo creo que somos imanes, ¿no? Atraemos lo que tenemos adentro. Bert Hellinger, que fue quien creó este método, siempre me acuerdo, yo una vez estábamos en un teatro con 2000 personas. Él vino en el 99 por primera vez con 70 personas, 70, 80 personas. Y la última vez que vino había como 2000 personas, en muy corto tiempo. Esto es por el efecto que tienen las constelaciones. Por el resultado el positivo. Resultado que tiene, exactamente. Entonces, empezó a constelar una chica que tenía lupus. Y él se paró y dijo, a ver, vos ahí, vos allá en aquella fila, vení, representala a ella. La eligió como representante de la chica. Terminamos la constelación y la chica dice, ¿puedo decir algo? Yo también tengo lupus. Qué bárbaro. Y lupus no es una patología que es una gastritis. Que es algo No es común, no es fácil de se encontrar. Sí, pero nos pasó el otro día en casa, en el centro que nosotros tenemos, estábamos trabajando y una mujer vino con hígado graso. Porque esto sirve para lo familiar y se ha abierto. ¿Verdad que tenemos que ir a más un corte? Y después de nuestros comerciales seguimos de este mismo punto que está interesantísimo. Sí, es un silencio acá en el estudio. Ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona, va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Acá estamos de vuelta en nuestro bloque de hoy, interesantísimo, con el doctor Rubén, licenciado Rubén Tartaglia. Me decías que... Yo lo que te decía era que esto comenzó siendo constelaciones familiares. Sí. Empezó con la problemática familiar de la familia. Sí. A medida que fue avanzando y se veían los resultados, esto fue creciendo. Entonces, ahora se hacen constelaciones para enfermedades, se hacen constelaciones organizacionales en las empresas, porque los maridos de las mujeres les decía, si esto funciona tan bien en la familia, ¿por qué no puede funcionar en la empresa? Sí, Entonces Hellinger empezó a trabajar en las empresas y se dio cuenta que también funcionaba. Muy bien, sí. Entonces, hoy en día estamos trabajando precisamente en eso. Yo pertenezco al Centro Latinoamericano, que es el primer centro que trajo las constelaciones acá, y estoy en el área precisamente organizacional,
donde hacemos constelaciones para las organizaciones. La empresa se armoniza mejor, se resuelve mejor. No, se ve otra vez lo mismo. Cuando hay alguna dificultad en la empresa es porque hay algo que está desordenado. Entonces tenemos que buscar dónde está ese desorden. Y cuando encontramos el desorden, empieza a fluir otra cosa. Vamos a encontrar el desorden, chicos, chicas, hombres, mujeres, porque así vamos a dar una renovada, una refaccionada y vamos, de una vez por todas, a hacer con que funcione aquello que no estaba queriendo funcionar. Sí. ¿Sabes qué es lo importante? Que cada uno esté en el lugar que le corresponde y haciendo lo que le corresponde. Pero esto pasa también en la familia. Porque en la familia, ¿qué número de hijas sos vos? ¿Qué? Número de hija. Yo fui la primera. Vos fuiste la primera. Bueno, Tengo una hermana. Es interesante porque a veces uno dice, bueno, yo tengo claro que soy el primero, pero ¿cómo funciona en mi familia? ¿Funciona como el primer hijo o funciona como la mamá de mi mamá? ¿Cumplo con la función de primer hijo? ¿Cumplo con la función de...? Porque muchas veces, yo sé que soy primer hijo, pero la función mía, a veces hago padre de mis padres. Entonces, esto es un desorden. Es tan común esto. Es un desorden, sí. Y esto trae sí, consecuencias. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo que hacer de mamá de mi mamá, difícilmente pueda tener un buen vínculo en mi pareja, porque estoy en otro lugar. Te doy uno de los ejemplos. Hay miles de posibilidades, no hay dos constelaciones que sean iguales. Pero te doy esto a título de ejemplo como para que te puedas ubicar. Por eso es tan importante ayudarle a la gente a encontrar cuál es su lugar. Estoy en el lugar que realmente me corresponde, porque lo que sucede es que si vos en tu familia no estás en el lugar adecuado, no encontrás tu lugar en el mundo. ¿Y si el lugar que me corresponde no es el lugar que me gusta? Ah, bueno, eso es otra cosa. ¿Conciliar las dos cosas? No. Vos tenés que, el lugar, para vos, para tener fuerza, es el lugar tuyo. Desde ahí tenés fuerza, desde el otro lugar te debilitas. Me debilito. Vos creés que estás bien. Y cuando yo te muestro qué significa estar en tu lugar y qué significa estar en ese otro lugar que vos deseás, te das cuenta enseguida que ese no es tu lugar, que tu lugar apropiado es el que te corresponde. Ahí está llena de fuerza. Muy bien, buenísimo. Se terminó nuestro tiempo. Vamos a hacer un segundo programa porque quedó pendiente un ejercicio que nos iba a dar para mí y nuestros televidentes que están en casa. Nos vemos en nuestros próximos programas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer la parte 2 de este temazo tan complejo y tan útil a nosotros. Un gran abrazo y estamos nos viendo en nuestros próximos programas.